Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen todos los días a través de este programa de Contextos que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum. Nos da mucho gusto saludarlos hoy, día martes de esta Semana Santa del 2022. Maestra Enriqueta Burelo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues disfrutando estos días santos con tranquilidad, ¿no? Desde la casa. Días de guardar, días de guardar. Diría Carlos Monsiváis, que incluso hay un libro que así se llama Días de guardar, ¿verdad? Así es. Ya antes la tradición era hasta familias muy religiosas, ponía sábanas sobre los espejos. No había música en las casas, ¿verdad? Hasta te vestías de luto, ¿no? Era una celebración, pues, que se vivía en la familia. Y que te ibas a imaginar que te ibas a ir a la playa ni nada de eso, ¿verdad? Así de es. Paseo, ¿no? Eran días de quedarte en casa, días de guardar, como diría Monsi. Es cierto, pero todo eso ya pues hay pocas gentes que todavía siguen con esa tradición, pero realmente la realidad es de que lo que ha prevalecido es la parte comercial de la Semana Santa y se ve como una semana que se utiliza para el descanso y para el turismo, ¿verdad? Y efectivamente es una semana sui generis porque para los prestadores de servicios turísticos, pues prácticamente son de esas fechas que a ellos les sirven para recuperar o para tener reservas para afrontar todo el año. Eso es claro, ¿no? Claro. Y es curioso porque esta Semana Santa en materia turística va a estar bastante interesante. Fíjate que el mes pasado, el mes pasado, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus funcionarios y que de alguna manera, pues repercute en el turismo. Y en esa alerta señalaba estados era una advertencia a sus funcionarios para que no viajaran de plano a ciertos estados. A determinados estados del país, y decían que allí de plano no les convenía ir por la cuestión de la delincuencia, porque existía el peligro del secuestro, y concretamente señalaban a 5 estados, ¿no? Encabezando la lista Colima, que ha estado durísimo, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Y después también les recomendaban otras entidades en donde podían ir, pero que deberían de tener mucha precaución. Y entre esas entidades, pues está Chiapas, desgraciadamente, y solamente 2 estados, Campeche y Yucatán, lo planteaban como que había mucha seguridad. Y yo recientemente platiqué con una amiga de Katy y mía que respecto a lugares donde se podía pasear, y señalaba el caso de Cancún. Y decía que Cancún, pues sí, para el turista es relativamente seguro, siempre y cuando, pues, extremes precauciones que comienzan por contratar un hotel de más de 5 estrellas, todos de lujo, y que no salgas del hotel, y que si sales, pues trata de no estar en altas horas de la noche afuera. Antes de continuar, aquí está Víctor Rumaya. Hola, Víctor, ¿cómo estás? No se te oye. ¿Estás tú? Ya. Ok. Así, hola, muy buenas noches. ¿Ya? Buenas noches, ya. Buenas noches, gusto saludarlos.
Igualmente, ya el segundo tema, vamos a hablar de la revocación de mandato, que seguramente es un tema que quieres tratar. Ahorita estamos hablando del turismo. Y bueno, en el caso de Chiapas, pues vamos a ver cómo nos va. Hay zonas que definitivamente son peligrosas, sí. O sea, San Cristóbal de las Casas se ha convertido ya en una ciudad peligrosa con sus famosos motonetos. Tapachula, pues yo creo que salvo que aunque ahí llega mucho turismo guatemalteco, primero pues hay que hacer una diferencia entre el turismo guatemalteco, lo que son turistas, lo que son compradores y lo que son migrantes. Pero yo creo que para nuestros paisanos del interior de la República que vienen del norte y del centro del país, pues no creo que tengan muchas ganas de ir a pasear a Tapachula a ver ahí los plantones de migrantes. Bueno, tal vez la zona del café, ¿no? La ruta del café, que es un clima bastante agradable, sobre todo si vas a la finca esta, Lamburgo, que está en la parte más alta y que tiene un paisaje bellísimo, pero también Argovia, San Francisco, Irlanda, son fincas dignas de pasar unos días ahí en descanso, con tu libro, ¿verdad? Sí, a ver, y a caminar un rato. La verdad es que yo creo que hay que ver cómo va a ser el comportamiento de la Semana Santa aquí en Chiapas. A mí me llama mucho la atención que hace un buen rato que no aparece ante los medios, ni hace declaración, ni mucho menos la secretaria de Turismo, Katina de la Vega, incluso en los eventos que ha encabezado el gobernador Rutilio Escandón, que puso en marcha el operativo Semana Santa, pues si asistió la secretaria de Turismo, pues ni quien se dio por enterado, ¿verdad? Hay más actividad de protección civil, ¿no? Sí, hay más y de las instituciones de seguridad. Así es, y pues por el otro lado, pues que tampoco no hay mucho que presumir, no ha sido prácticamente una secretaría que ha estado ausente, en parte porque pues no hay mucha iniciativa por parte de los funcionarios que están a cargo de esa dependencia y en parte por la pandemia. Pero pues la realidad es de que el turismo ha caído, está bien claro que pues las últimas cifras, las del año pasado, señalaban de que en 2021 habíamos tenido una afluencia de turística de 6.364.000 visitantes, que pues era menos de la mitad de lo que se recibieron en 2019, que fueron más de 7 millones de visitantes. Y por supuesto en materia económica, pues por concepto de turismo, en aquel 2019, antes de la pandemia, los ingresos que estaban a la baja, estaban en alrededor de más de 23,000 millones, y el año pasado cerraron también con el 50%. O sea, no hay mucho que presumir, y la realidad es de que vamos a ver las cifras. Ojalá le vayan bien a los prestadores de servicios turísticos, a los restauranteros, a los hoteleros, y pues la recomendación es de que tengan compasión por la inflación, que no abusen en los precios, no traten de ser considerados con el bolsillo de nuestros visitantes, porque es otro gran problema que se da en estas fechas, que es el abuso por parte de los prestadores de servicios turísticos. ¿Tú cómo ves el panorama, Víctor? Bueno, muy buenas noches. El tema del turismo es importante para nuestro país porque es un ingreso muy importante, no solamente en cuanto al número, es decir, en cuanto a la cantidad, sino a la dispersión que genera. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del petróleo, en donde hay un ingreso muy fuerte, es el principal ingreso del país, sigue siendo, así está, aunque hemos hecho esfuerzos o se han hecho esfuerzos porque tengamos una economía diversificada, el petróleo sigue siendo el principal ingreso. El segundo ahora ya son las remesas, y el tercero son las importaciones de manufacturas, y el cuarto es el turismo. Es un ingreso muy importante, pero a diferencia de los demás, el caso del turismo diversifica el ingreso. Es decir,
En el turismo gana el hotelero, el transportista, el restaurantero, y como gana el restaurantero, bueno, pues ganan en el mercado, y como ganan en el mercado, bueno, pues gana el agricultor y ganan los pescadores, y, es decir, diversifica mucho el ingreso, la distribución del ingreso. Eso es muy bueno, el turismo es muy bueno. El turismo que tenemos en Chiapas es un turismo con características específicas. México fue el país el año pasado, fue el país que se puso a la vanguardia en el turismo por una razón, o por dos razones. Después de la pandemia, hubo una baja en el mundo para viajar. No se promovió. Es decir, los grandes países, o los países que tienen, digamos, tradicionalmente un gran número de visitantes, como España, Estados Unidos y Francia, que son los países más visitados, estaban prácticamente cerrados, y México tenía abiertas sus fronteras. Por eso México se convirtió en el segundo país con más visitantes del mundo. No necesariamente eso significa que rebase los números anteriores, como bien dice Ricardo, pero sí se convirtió en un país muy visitado. De esas personas que visitan, muy pocas personas vienen a Chiapas, hay que señalarlo, salvo a Palenque, que digamos es un lugar visitado por turismo extranjero. Pocas personas vienen a Chiapas. El turismo chiapaneco es un turismo nacional, por lo tanto es un turismo con un ingreso menor y con una derrama menor. Es decir, es un turismo más barato, decirlo sin que eso suene peyorativo. Es bueno, es muy bueno, pero es un turismo más barato. No es un turismo, por ejemplo, como el que llega a Cancún, en donde se cobran dólares, donde llegan con una gran cantidad de recursos, o como cuando llegan o por ejemplo, Los Cabos o Puerto Vallarta. Es decir, hay muchos destinos turísticos en México que tienen, digamos, esta característica, ¿no? Tulum, que hoy se está convirtiendo en el principal puente, la principal puerta de atracción del turismo en México. En el caso de Chiapas, el turismo que tenemos es un turismo muy nacional, y es un turismo muy de trayectoria. Es decir, bien las empresas turísticas y los traen en tours, hacen un recorrido de fin de semana y van a 3, 4, 5, 10 destinos. Si coincide que en uno de esos destinos hay un paro y está bloqueada una carretera, ya se acabó, y la gente ya no tiene esa derrama turística, ya no tiene esa derrama económica a todos esos prestadores de servicios turísticos. Y esa es una verdadera desgracia. Eso ya lo han dicho muchas personas, muchos actores económicos, hoteleros, restauranteros, políticos, lo han dicho en varias ocasiones, y lo tendremos que seguir diciendo para que Chiapas siga teniendo esta fuente de ingreso, que es muy importante. Es necesario que haya, ya no digo estabilidad política, que ese es otro asunto, y ese es otro tema. Se requiere que haya, digamos, tranquilidad y paso seguro por las vialidades, porque resulta que los lugares más visitados, con mayores atractivos turísticos, son los lugares donde más bloqueos hay, o sea, desafortunadamente. En fin, sí hay que seguir insistiendo en eso. El turismo es muy importante para Chiapas, aunque, como digo, es un turismo nacional. Es muy importante, es muy atractivo. Toda la zona de los Altos son muy atractivas por todo lo que sabemos, toda esta parte cultural, digamos, toda esta parte, digamos, indígena, que es muy atractiva, porque también hay una interrelación, hay un turismo de esa naturaleza, un turismo antropológico. Tenemos poco turismo de playa, aunque tenemos playas hermosas, distintas a las de Cancún, pero tenemos playas hermosas y no se han explotado realmente, porque en realidad el turismo que llega a esas playas es el turismo tuxtleco, es el turismo del propio chiapaneco. Es el turismo, ¿no?, local. O sea, ahí es donde nos vamos realmente, que nos damos la escapada, digamos, es nuestro Acapulco. Lo que es para los chilangos Acapulco, para nosotros es nuestro Puerto Arista, ¿no? Y zonas aledañas. Pero digamos que ese es el turismo local. El turismo nacional llega a San Cristóbal y a Los Altos, y va hasta las lagunas de Agua Azul, bueno, sí, las cascadas de Agua Azul y Palenque, ¿no? El turismo internacional llega a Palenque y a pocos lugares, en algunos casos muy reducidos, a San Cristóbal y párale, no hay mucho. Es importante mantener las vías abiertas para que haya turismo, porque esto genera una gran derrama económica en el estado. Es importante también tener una perspectiva distinta. Hay que hacer grandes proyectos turísticos. No lo hay. Yo coincido, como dice Ricardo de Muro, parece que no tuviéramos una Secretaría de Turismo. Los pocos esfuerzos que se hacen en la Secretaría de Turismo se hacen sin la secretaria. La Secretaría de Turismo anda prácticamente en como si este puesto fuera como para un lucimiento personal, desafortunadamente, y no es la primera vez que lo hace, y esto es
es terrible, la verdad. Hay muchos casos, hay muchas cosas que se han hecho ahí, que se han dicho ahí, y de verdad, pues sabemos que hay un compromiso político, pero eso pasa a dar muy malos resultados para Chiapas. No es lo que merece. Chiapas merece de verdad una promoción turística de fondo, seria. Hay muchos ingresos y muchas familias dependen de ello. Desde artesanos, textileros, restauranteros, hoteleros, transportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Fomentemos el turismo. Hay que decir que vengan a Chiapas, pero hay que dar las condiciones para que esto ocurra y necesitamos una secretaría muy activa. Una secretaría que realmente promueva el turismo, porque hay muchas cosas. Chiapas es un lugar fabuloso, ¿eh? Y hay muchas condiciones para el turismo rural, ¿no? Como se desarrolla en España, ¿no? De aventura, que tiene para todo. Que cualquier casita en una zona rural se convierte en un hospedaje turístico donde comes la comida que se come ahí, la comida cotidiana, ¿no? Es que hay un turismo que se llama turismo de experiencia. Sí, y esa parte no se ha desarrollado en Chiapas y que pues tenemos los recursos, ¿no? Y el paisaje y las condiciones para promoverlo. Sí, realmente lo que tiene razón Víctor, nuestro turismo es un turismo de los tours, para clases medias de la Ciudad de México y otras ciudades que pues los invitan a ver las maravillas chiapanecas. Entonces, pues sí, efectivamente, ojalá en el futuro se piense en poner una gente con iniciativa y con imaginación y trabajadora en la Secretaría de Turismo. Y bueno, sería pues impulsar una iniciativa de ley para crear una secretaría de cosas inútiles para meter ahí a todos los recomendados de los exgobernadores y todos los hijos, nietos, sobrinos. A mí siempre me llamó la atención una subsecretaría que había en la fiscalía, ¿no? Que era de asuntos relevantes. Bueno, pues acá hay que invitar. Que los demás asuntos de la fiscalía no son relevantes, siempre me llamó la atención. No sé si ya desapareció esa subsecretaría, pero tenía un nombre muy curioso. Sí, como si lo demás no fuera relevante, ¿no? Sí, oye, sobre todo la fiscalía, ¿no? Ahora hay que poner una secretaría de asuntos irrelevantes, ¿verdad? Para todos los recomendados, y así se cumplen los compromisos del gobernador y no afectan al Estado. Maestro Zavala, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, aquí escuchándolos muy atentamente. ¿Cómo ves el turismo, verdad? ¿Tenemos Secretaría de Turismo o no tenemos Secretaría de Turismo? Bueno, yo recuerdo que al inicio de esta administración se mencionó justamente a una mujer que creo que no ha vivido en Chiapas, pero que corre sangre por sus venas de tipo político y que, bueno, y sé que existe una persona, una dama y nada más. Sí, o sea, alguien ocupa la silla, eso está sin duda, y alguien cobra en la nómina, pero hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, si les parece bien, entramos al tema que creo que es el que es interesante, es la famosa consulta del domingo pasado sobre la revocación de mandato en torno al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es interesante, yo nada más déjenme poner algunos datos sobre la mesa. La realidad es de que ya se veía como algo lógico que toda esta semana iba a ser aparte de la discusión en torno a la iniciativa de la reforma eléctrica, pues esta semana iba a ser una semana de evaluación polémica, controvertida en torno a los resultados de la consulta de la revocación. Y en las posiciones pues van de todo, ¿no? Están desde posiciones extremas en los dos sentidos, están desde aquellos ultramorenistas que dicen que fue todo un éxito y aquellos ultra anti-López Obradoristas que dicen que fue una pantomima y un fracaso. Sin embargo, pues a mí me llamó mucho la atención un análisis del periódico español El País que dijo que fue un resultado razonablemente bueno para Morena y que bueno, el referéndum tuvo un 17.5% de participación, o sea, estamos hablando de 17 millones de mexicanos
pero que además alrededor de 15 millones de mexicanos le han pedido que siga que siga Andrés Manuel López Obrador acá. En realidad, desde mi punto de vista, pues fue una especie como de balance de Morena en torno a lo que podríamos llamar su voto duro. Este voto duro pues representa definitivamente un 10% menos de la última votación federal, y es la mitad de lo que obtuvo López Obrador de votos en el 2018 cuando llegó al gobierno del estado. Hay análisis en donde tratan de minimizar esta cifra al señalar de que somos 90 millones de mexicanos los que estamos aquí, que esto pues obvio es una cifra mínima, pero también se les olvida que hasta ahorita pues no ha habido una elección en donde todos los mexicanos salgan a votar. Normalmente en temporadas, en sexenios normales, la votación promedio es de un 40% del padrón, 45%, ya cuando llega al 50% del padrón estamos del otro lado. Pero también hay que advertir, y con esto ya les doy la palabra, de que evidentemente la propuesta de los partidos de oposición de boicotear, de intentar boicotear la consulta con el hecho de que la gente no participara, pues fracasó. Y independientemente de lo que se diga, yo creo que en este momento cualquiera de los partidos de oposición, llámense PAN, PRD, PRI, PS, Movimiento Ciudadano, pues, ¿qué no darían por tener un voto duro de 15 millones de mexicanos? En fin, ¿cómo ves el asunto? ¿Quién quiere tomar la palabra? Víctor, Gilberto, Queta. Bueno, creo que lo que tú señalas es el análisis general. Aquí ya creo que merece un análisis más detallado. Primero, aquí mismo en Chiapas, es increíble que lugares como Villaflores o Bochil tuvieron una votación que nos llama la atención, ¿no? Que esa votación no se hubiera dado sin la movilización por parte de tanto los dirigentes de Morena o del Verde o del propio presidente municipal, porque desafortunadamente en este proceso las autoridades estuvieron involucradas con el permiso total, ¿verdad? Si en este momento me supongo que van a llegar impugnaciones al Tribunal Electoral de ¿cómo se llama? Perdón, de repente se me fue la onda del nombre estatal, completo del federal, pero tiene un nombre larguísimo, ¿verdad? El federal. Van a llegar impugnaciones. ¿Y qué va a pasar? El Tribunal Electoral, tanto a nivel estatal como federal, se van a convertir también en enemigos como el INE si reciben estas impugnaciones y resuelven a favor de las denuncias, pues todavía es algo que vamos a observar, ¿no? Y a nivel de país también habría que analizar hasta qué parte del país, ¿no? Geográficamente estuvo la votación más alta en ambos sentidos, tanto en los que votaron en contra de López Obrador como los que votaron a favor, ¿no? Y entonces el país está dividido, como lo hemos estado viendo en los últimos tiempos, ¿no? Y desafortunadamente aquí en Chiapas sucedió una tragedia, ¿verdad? Durante el traslado de personas a votar. Esto no es nuevo. Si repasamos la historia de Chiapas, ha habido numerosos accidentes con resultados mortales en este tipo de eventos, ¿no? Y eso no debería de pasar, ¿no? Entonces ya a nivel nacional, pues las consejeras y consejeros electorales de diferentes estados y consejeros nacionales, ¿verdad? Han salido pues será defender, no sé si a defender o explicar
que el INE cumplió con su papel. Yo estoy de acuerdo que el INE cumplió con su papel. Tal vez le echará la culpa al INE, como ya está sucediendo, que como no se cumplió con el total de casillas, pues no hubo ese faltante de votos que esperaban, ¿verdad? Y entonces, al INE se le disminuyó su presupuesto, ¿no? Y entonces, esto provocó también que no se instalaran todas las casillas que se instalan en una elección de las que estamos, de las que se llevan a cabo cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Excelente. Víctor, ¿tú cómo ves el asunto? Perdón, disculpen. Yo creo que es una evaluación importante que hay que hacer sobre ese tema. Es un tema muy importante para la democracia y para la vida política en México. Y hay muchas evaluaciones. Yo no me quedo con el simplismo que hacen ni los López Obradoristas, ni los anti-López, les llaman ahora, los anti-López, ¿no? Los anti-López Obrador, ninguno de los dos. Yo creo que la obligación que tenemos, los académicos, los analistas, es ser muy mesurados y ser muy precisos en la evaluación. Yo creo que aquí hay muchas cosas que se tienen que evaluar. Y voy a ser muy rápido porque tenemos poco tiempo. Una, el INE hizo bien su trabajo, me parece que sí, con todos los limitantes hizo bien su trabajo, salvo 2 ocasiones en las cuales Lorenzo Córdoba me parece que se extralimitó. Una cuando dijo que probablemente se suspendía este ejercicio, me parece que ni era su papel, ni políticamente fue afortunado. Y 2, en los últimos días dijo que probablemente se anularían. Tampoco, ni era su papel, porque no es el INE el que debe anular, es el TRIFE, ni tampoco políticamente es afortunado decirlo. Salvo eso, toda la estructura del INE y los OPLES que participaron me pareció no solamente buena, sino me pareció excelente, me parece ha sido interesante. Y hay que señalar que ahí participan muchos ciudadanos, no solamente el Instituto Nacional Electoral, sino ciudadanos que estuvieron como funcionarios de casilla. Ellos tienen palomita, me parece que tienen 10. Luego, la evaluación de los ciudadanos. Me parece que la evaluación de los ciudadanos es una evaluación a medias, porque no hubo nada en juego. Hubo mucha confusión en este proceso, desde el planteamiento de la pregunta. Luego, la gente nunca entendió, porque no hubo un discurso claro, que era decirle que se iba Andrés Manuel, si cuando Andrés Manuel está y quien lo está promoviendo es Andrés Manuel, para que vaya a decirle que se quede lo que ya está. Es decir, había una confusión y entonces, por lo tanto, no hay interés de la gente de participar. De tal manera que el ciudadano me parece que estuvo ausente en gran medida, y eso están los números. 3, lo dijimos durante varias ocasiones, lo que se iba a medir, lo que estaban evaluando, era la capacidad de movilización de los operadores políticos de Morena. Y en ese sentido, me parece que es un asunto de claroscuros, porque los operadores políticos de Jalisco muy mal, tuvieron solamente 8 de participación, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los operadores políticos de Morena, pero los operadores políticos de Chiapas no sacaron, dicen que como un examen, ¿no? ¿Cuánto sacaste? 10, no, saqué 12, ¿no? Se pasaron, o sea, creo que en algunos lugares rellenaron o metieron más votos que lo que van normalmente a votar en una elección tradicional. O sea, también hay que saber, y todos estamos conscientes que hubo mucho acarreo, hubo mucha, pues, digo, el propio Mario Delgado con su combi, ¿no? Súbale, hay lugares, ¿no? Están llevando a los acarreados en muchos casos. Eso fue muy grosero, eso me parece que no es adecuado ni contribuye a la democracia, pero sí mide a la estructura de Morena. Y en ese sentido, pues nos queda muy claro dónde está la estructura de Morena. Chiapas sacó 10, 12, sacó ahí, porque todos los operadores funcionaron muy bien para Andrés Manuel, pero a nivel nacional yo creo que el presidente no está contento. Yo creo que eso cuando salió Mario Delgado y salió en una condición prácticamente, digamos, con una cara de derrota, por eso tuvo que salir Andrés Manuel López Obrador inmediatamente 2 horas después. Él quería, fíjense, yo creo que él había anunciado que iba a salir en la mañanera a dar los resultados y tuvo que salir a medianoche porque se estaba difundiendo en todas las redes esta condición, digamos, de derrota de Morena, y tuvo que salir el presidente de la República a dar datos y hacer comparaciones de 2006
que no son comparables, porque en 2006 teníamos 70 millones de votantes y hoy tenemos 90 millones. Es decir, no es comparable, en términos numéricos no es así. Sin embargo, el presidente muy hábilmente salió y dio la cara y dio una imagen como de triunfo, como siempre lo hace, es una persona muy hábil. Y entonces salió a dar una imagen de triunfo y a partir de ahí todo el partido y toda la estructura de Morena empezó a sacar y a subir, digamos, tweets y Face y todo lo demás en todas las redes diciendo que habían ganado. Es decir, ahí está el análisis de Morena. En conclusión, para Morena, yo creo que no pueden estar contentos porque con esos 15 millones, que sí es mucho, como dice Ricardo del Muro, es mucho en comparación de cualquier partido político, es poco para ganar la presidencia. Si esa es la movilización que van a tener en el 24, no van a ganar, ¿sí? Ahora, otra evaluación, y con eso termino para que hable el maestro Gilberto, la evaluación de la oposición. La oposición ausente, carente de estrategia y carente en el proceso de generar y de ganar un discurso. Cuando vieron los resultados, debieron de haber salido a tener un planteamiento discursivo y no lo tuvieron. La oposición sigue ausente en México desde una perspectiva de una oposición política sana, seria y crítica. Perdón. Estaban preparando sus almohadas para ir a dormir a San Lázaro. Maestro Zavala, ya estamos por terminar. Mañana prometemos que inicia. ¿Cómo cierras este asunto de la revocación de mandato? Yo diría que tendríamos que leer ese vacío, el vacío de la ciudadanía. Hay que leerlo, tiene una lectura. Y creo que mañana me parece que habrá suficiente tiempo para explicarlo, porque más allá de todo lo que se ha dicho, creo que hay un gran vacío ciudadano, un gran vacío político, y hay que leer qué significado tiene para México. Mañana tú abres con ese tema, por supuesto, y mañana nos vemos aquí. Tú abres el debate y a nuestras amigas y amigos de este programa de Contexto les damos las gracias por su atención. Muy buenas noches, maestra Keto Aburelo. Nos vemos. Muy buenas noches, maestro Víctor, y muy buenas noches, maestro Zavala. Muy buenas noches. Mañana, buenas noches. Contextos.